nuestra directora, la doctora Sonia Álvarez Venegas Álvarez, para que inaugure el evento. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Bien, muy buenos días, tengan todas, todos ustedes, de verdad un gusto estar en este auditorio Benito Juárez para la presentación de un tercer volumen de una obra pues que ha sido muy exitosa. En primer lugar, permítanme extender un cordial saludo a quienes me acompañan en el presidium, la doctora Hortensia Manuela Esparza Moreno, docente, editora y académica, la doctora Elena López González de Orduña, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la doctora Lidia Guerra Marroquín, jefa del Departamento de Formación e Internacionalización del mismo CIEG, la doctora Teresa Díaz Torres, ciberfeminista y antropóloga. Deseo expresar también mi agradecimiento a la Comisión Interna para la Igualdad de Género por la coordinación de este evento, particularmente a la maestra Nancy Susana Hernández Chávez, desde luego también a la maestra Areli Gómez, que se encuentra aquí entre el público, al licenciado Carlos Alberto Vergara Hernández, también distinguidos profesores de nuestra facultad de Derecho, por acompañarnos y participar también, en el caso de la maestra Nancy y del maestro Carlos Alberto, como comentaristas en este significativo evento. Del mismo modo, desde luego, enviar un cordial y afectuoso saludo a los y les docentes que nos acompañan, alumnas, alumnes y alumnos, quienes con entusiasmo y vitalidad llenan de energía todos estos eventos. Esta mañana en la Facultad de Derecho resuenan con fuerza los ecos de la sororidad, abriendo sus puertas de par en par para la presentación de una obra que trasciende la noción del texto individual. Se trata del volumen 3 de la serie intitulada Conceptos clave en los estudios de género, concebido como una propuesta plural y articulada que invita a la reflexión colectiva. Esta obra ha sido coordinada de manera magistral por la doctora Hortensia Moreno, que nos acompaña, Eva Alcántara y la doctora Abnerit Chaparro, directora del CIEC. Destacadas académicas cuya trayectoria y compromiso con los estudios de género enriquecen profundamente este proyecto. El hecho de que hoy nos encontremos presentando el tercer volumen de esta colección refleja no solo el éxito de los dos anteriores, sino también el sólido compromiso y la destacada productividad académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. A mi juicio, esta obra, Conceptos clave en los estudios de género, ha alcanzado la categoría de referente obligado dentro de la literatura especializada en estudios de género y feminismo, constituyéndose en una herramienta fundamental para quienes deseen explorar, comprender, acercarse a los vastos y a veces complicados territorios de los feminismos contemporáneos y las teorías de género. Su valor radica tanto en la claridad conceptual como en la profundidad analítica que ofrece, consolidándose como un faro orientador para estudiosos, investigadores, lectoras y lectores comprometidas y comprometidos con la reflexión crítica en estas temáticas. Quisiera enfatizar que este libro se inscribe dentro de una tradición fundamental para el desarrollo de los estudios de género, en la que desde hace décadas académicas feministas como las expositoras que hoy nos honran con su presencia han demostrado que el género, entendido como el conjunto de prescripciones culturales que cada sociedad asigna al sexo biológico
de una persona en un momento histórico determinado constituye un eje central de la vida social, política y cultural. Esta perspectiva nos permite reconocer cómo las construcciones de género atraviesan instituciones, relaciones y prácticas cotidianas, revelando su papel decisivo en la conformación de desigualdades, oportunidades y experiencias humanas. Junto con otros determinantes como la etnicidad, la clase social, la orientación sexual, el género se reconoce hoy como uno de los ejes estructurales de la experiencia humana y al mismo tiempo como un mecanismo esencial en la organización y distribución del poder de nuestras sociedades. Su influencia atraviesa todas las esferas, desde las instituciones políticas, económicas, hasta los vínculos afectivos y culturales, configurando identidades, jerarquías, formas de interacción que definen en última instancia las posibilidades de equidad y de justicia social. En este sentido, esta obra, Conceptos clave en los estudios de género, se presenta como un espacio que simboliza un esfuerzo colectivo de reflexión permanente, nutrido también por un rigor teórico y un enfoque crítico. Esta obra representa el fruto de una empresa intelectual de alcance titánico y de carácter multidisciplinario, que reúne un conjunto de reflexiones tan polémicas como imprescindibles en torno a los conceptos más significativos para comprender y abrir las discusiones contemporáneas sobre el género, la sexualidad y los feminismos. Su aporte radica en abrir horizontes de pensamiento, confrontar certezas y propiciar un diálogo fecundo entre diversas corrientes teóricas y tradiciones académicas. Si bien esta obra está organizada en un índice alfabético, no podemos entenderla simplemente como un diccionario de definiciones tajantes. Más bien es un mapa en donde de entrada va marcando rutas conceptuales que invitan a pensar las discusiones contemporáneas sobre el género. Este tercer volumen reúne la colaboración de reconocidas especialistas quienes presentan un concepto, reconstruyen su genealogía y problematizan los debates teóricos actuales. A lo largo del texto, las y los lectores se encontrarán con las voces de autoras, autores fundamentales en cada tema, así como la recomendación de una amplia literatura que va a ampliar sus horizontes y abrir las nuevas sendas hacia otras investigaciones. Pues sin más preámbulo, antes de dar paso a las intervenciones de quienes hoy nos acompañan, deseo expresar mi más sincera felicitación al CIEC, desde luego a las coordinadoras, a las y los autores de esta magnífica obra, y lo mismo les extiendo una muy cordial invitación para que se acerquen a los 3 volúmenes que han visto la luz. Muchísimas gracias, enhorabuena a las autoras. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas por sus palabras y dar por inaugurado este evento. Continuamos con esta presentación con la participación del licenciado Carlos Alberto Vergara Hernández. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho por su asistencia a esta presentación del libro que la maestra Nancy, Susana y yo teníamos miedo que a lo mejor no se llenara, y gracias a las profesoras de la Comisión de Género que nos acompañaron a que se llenara, a la maestra Patricia Lira, a la maestra Polet, la maestra Areli y a todas las demás maestras que nos están acompañando el día de hoy con sus grupos para hablar de este tema
tan importante. Hace algunos años yo encontré en una librería ahí en Coyoacán, en Utópicas, iba caminando y encontré los libros y dije, esto me encanta, los compré los dos, con mi tarjeta de crédito porque no tenía dinero, ¿verdad? Pero los compré, porque eso me iba a ayudar a las investigaciones que normalmente realizo. Cuando supe que había salido el volumen 3, no me aguanté las ganas y a pesar de lo penoso que soy, le escribí a la doctora Hortensia Moreno esperando una respuesta y su respuesta no fue solo eso, sino me dijo, y ya tengo a 3 de las autoras confirmadas. Así, de un día para otro, le agradezco muchísimo, doctora, por eso. Ya posteriormente me acerqué con la maestra Nancy Susana, mi gran amiga, que me dio todo el apoyo de la Comisión de Género para que este evento se pudiera realizar en la difusión y en muchos otros elementos para que se pudiera hacer. No es un secreto para nadie que a las personas abogadas les cuesta un poquito el tema del género, les cuesta un poquito el tema de la perspectiva de género, les cuesta bastante más el tema de los feminismos. Y para mí había sido complicado hablar de estos temas en muchas ocasiones. Cuando yo vi este libro y cuando yo leí este último, para mí fue como un faro de que estas cosas se sigan haciendo. Pero en la introducción, las doctoras que escriben la introducción específicamente, que nos acompaña hoy la doctora Hortensia Moreno, nos dice una cosa, el contexto en el que se escribieron el primero y el segundo en 2017 y 2018, 2016, perdón, 2018, es muy diferente a este tercero de 2025. Hay un creciente aumento de los neoconservadurismos en el mundo, mucho más fuerte que el que existía en 2018, del pensamiento conservador, y sí, los voy a atacar, por supuesto, en las juventudes, en la generación Z, hay un aumento muy fuerte. El tema incel que en los últimos días nos ha tomado en cuenta no es el único que existe, es a lo mejor el que agarró visibilidad o el que se hizo más visible, pero no es el único que existe. Hay un rechazo cada vez más constante a los derechos de las poblaciones y las disidencias sexogenéricas, hay un rechazo cada vez más constante a los feminismos, hay un rechazo cada vez más constante a un montón de situaciones donde el contexto digital además es fundamental. La rapidez con la que funciona TikTok es 30,000 veces más que la que funcionaban Facebook o Twitter en 2018. La forma en la que está complejizado el algoritmo para que las personas, sobre todo los hombres jóvenes, consuman solo contenido de esa calidad o de ese tipo, es todavía mucho más fuerte. El algoritmo no es inocente, el algoritmo no es neutral, el algoritmo va dirigido a personas específicas. La facilidad con la que los hombres jóvenes se enganchan en los discursos de odio, en los discursos de la energía masculina, femenina, en el de todas las mujeres mienten, en el de los hombres somos víctimas de las mujeres, en el de no puedo gestionar mi frustración ante un rechazo o ante un rompimiento, son discursos que se hacen constantemente dirigidos a ciertas personas. La rapidez con la que esto está avanzando es muchísimo más diferente que la que existía en 2018. Aunado a eso, hay una particular problemática con el ascenso de los gobiernos de la extrema derecha. Sucedió en Brasil, pero también en Argentina, en El Salvador, en Polonia, en Hungría, en Italia, en España, en Estados Unidos, y yo no dudo que en algún momento México vaya para allá también. Encontrar este tipo de libros, sobre todo en un lugar donde, en un país donde se ha ido abandonando el tema de género cada vez más, es pues un oasis, porque antes todo el mundo, el 25 de noviembre, el 8 de marzo, en el mes de junio, todo el mundo ponía su banderita. Todas las empresas eran incluyentes, todas las empresas, ¿por qué? Porque era la moda, si ustedes quieren. Este año no. Este año las empresas desaparecieron. No hay inclusión, no hay lenguaje incluyente, no hay nada. Eso es un resultado de las políticas, pero es un resultado también de las exigencias. O sea, el mercado responde a lo que la gente quiere. Y lo que la gente está queriendo es eso, porque la gente está cayendo en ese discurso. Que haya un libro como este que nos explique esos conceptos esenciales en materia de género es fundamental, porque además algo que tiene una característica muy esencial del lenguaje conservador es que es muy simplista, no requiere repensarlo mucho, no requiere estarlo procesando, es blanco y negro, es bueno y malo, es peligroso y no peligroso. La simplicidad con la que se traslada el lenguaje conservador a las nuevas generaciones es dinamita pura, gasolina pura.
Y eso está generando una problemática porque se están empezando a trasladar los mensajes de odio a los crímenes de odio. No solo en México, sino en todo el mundo. Pero de cualquier manera, México sigue siendo el primer país con mayor número de transfeminicidios, el primer país con mayor número de feminicidios y el primer país con mayor número de crímenes de odio en contra de poblaciones LGBT. Entonces, el discurso no es inocente, no es neutral, no es aséptico, traslada la realidad. Eso este libro lo entiende, está completamente actualizado a la condición en la que nos estamos desarrollando y además, me atrevería a decir, ya no es parte de la corriente, sino ahora ya va contracorriente. Pero sí me parece que hay algo que tenemos que tomar en consideración. La UNAM suele ser un oasis, un paraíso, que muchas veces se desconecta de lo que pasa allá afuera. Y allá afuera la realidad va mucho más rápido de lo que la UNAM puede ir. Entonces no podemos, bajo ninguna circunstancia, confiarnos a que el pensamiento conservador, antiderechos y anti todo lo que ustedes quieran, no nos está ganando terreno allá afuera. Pero esto no es nada más a nivel teórico o ideológico, es la vida de la gente. Es gente muriendo, es gente sin derechos, es gente sufriendo violencia, es gente sin trabajo, es gente sin seguridad social. Estas cosas repercuten en la vida de la gente. Por eso yo agradezco mucho, para mí nunca ha sido fácil hablar de estos temas, casi siempre hay un rechazo al respecto. Es muy gratificante para mí que estos libros se sigan produciendo, escuchar a estas eminencias, a la doctora Manuela Hortensia Moreno Esparza, que además acaba de tomar recientemente posesión de la revista Debate Feminista, ahora que Marta Lamas la ha dejado. Entonces, y escuchar a las doctoras desde su experiencia, pues ayuda a veces en un mundo de desesperanza donde yo digo ya, no hay más futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por su intervención. Sigamos ahora con la intervención de la maestra Nancy Susana Chávez Hernández, a quien le damos un aplauso, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Buen día a todos, a todas y a todes. La verdad, pretendo que mi intervención sea sumamente breve, porque quiero dar paso obviamente a las personas ponentes. Quiero agradecer nuevamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien también no solamente es directora de esta facultad, sino también es integrante de la Comisión Interna de Igualdad y Género, por todo el apoyo brindado para la realización de este evento. Muchísimas gracias a las personas ponentes por su presencia, por el tiempo y el espacio que nos brindan esta mañana en la Facultad de Derecho, y también muchas gracias a la comunidad de la Facultad de Derecho por su asistencia a este día. También muchísimas gracias al maestro Carlos por todo el acompañamiento para la realización del evento. Bueno, yo quiero contarles que como persona integrante de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Facultad de Derecho y también como profesora, de verdad, es un honor contar con tan brillantes académicas distinguidas, especialistas en estudios de género. Y pues bueno, la verdad es que me siento muy emocionada y muy honrada de contar con ellas esta mañana. Subrayo la verdad la importancia de contar con espacios institucionales que promuevan la reflexión y el debate, pero por sobre todo la visibilización de los estudios de género y por supuesto desde el derecho. Este libro que vemos aquí esta mañana, que lleva por nombre Conceptos clave en estudios de género, volumen 3, como ya les han contado, es, bueno, le anteceden dos títulos anteriores y que tiene su historia, su origen por ahí del año 2015, que fue una idea original de la doctora Elena López, quien entonces era secretaria académica del entonces Programa Universitario de Estudios de Género y Centro de Investigaciones de Estudios de Género, que le encarga a la doctora Hortensia Moreno y Elba Alcántara la realización de un compendio originalmente pensado como un diccionario de conceptos que tuvieran que ver con estudios de género y feminismos, que estuvieran enfocados principalmente a México y América Latina. La realidad es que en este libro lo que ustedes pueden encontrar es una compilación, un conjunto de obras de personas autoras y autores especialistas en género, que la verdad yo aplaudo y siempre valoraré y agradeceré el trabajo no solamente de elaboración, sino también de compilación, de poder sintetizar temas tan amplios, por poner un ejemplo, porque puede haber muchísimos ejemplos, el tema de aborto, que es un tema muy amplio, se puede debatir,
y que la verdad puedan tener la capacidad de resumirlo a apenas 10 páginas, la verdad es maravilloso. Además de ello, les quiero comentar que no solamente se enfoquen en ver que el contenido del producto, del resultado de la investigación, sino también al final de cada una de las investigaciones están las fuentes de información que también han sido cuidadas y que de verdad les abre ventanas a muchísima más información que ustedes pueden encontrar por ahí. Esta primera edición del volumen 3 va acompañada con la reedición del volumen 1 y el volumen 2. Es una nueva imagen que también ya viene con el acompañamiento de la editorial Utópicas. Esta obra considero que es una caja de herramientas para poder comprender todos los procesos sociales y culturales que sin duda impactan en el ámbito jurídico. Considero que esta obra su propósito, es que tiene muchísimos propósitos, pero considero que uno de ellos es abrir el debate a la investigación y por supuesto también a la investigación que hacen también las personas dentro de las aulas. Considero que la relevancia para el derecho que tiene este libro, los estudios de género están en constante evolución. Son el centro de discusión tanto en la academia como en la vida pública. Para el derecho en particular considero que permite cuestionar las categorías tradicionales del derecho, visibilizar las desigualdades estructurales, ayuda a comprender cómo el género impacta en el acceso a la justicia y subrayo que para el ejercicio de la abogacía este tipo de textos son esenciales para construir una mirada crítica, ética y comprometida con los derechos humanos. El valor diferenciador de esta obra es que, como conocemos en el ejercicio de la abogacía, es un formato de lectura fácil, es asequible. Considero que para las personas que ya incursionaron en los estudios de género, les va a ayudar muchísimo más en sus investigaciones, en sus presentaciones, en la preparación de sus clases, pero también para las personas que aún no han incursionado en los estudios de género, siempre lo recomiendo. Siempre que me dicen, profesora, ¿qué texto me recomienda para incursionar? Los volúmenes de conceptos clave, creo que es los primeros textos que tendría que consultar. Bien dice el doctor César Torres, quien también es investigador del Centro de Investigaciones del CIEG, y que escribe en esta obra, él lo denomina como un handbook, que es una enciclopedia, y bien dice que no existe, no hay igual en el mundo de habla hispana una compilación como esta. Considero también que tiene un enfoque interdisciplinario, es decir, tiene la capacidad de conectar la teoría con la práctica y de verdad también considero que nos ayuda a repensar esos conceptos que siempre consideramos que ya los tenemos como manejados de manera automática, ¿no? Como pueden ser sexo, género, diversidad. Lo cierto es que, por ejemplo, en esta obra lo que van a poder encontrar es también conceptos sobre derechos sexuales, empoderamiento, hegemonía, justicia, ley, maternidad, parentesco, paridad, punitivismo. En fin, ya para empezar a cerrar, yo quiero comentarles que en mi experiencia personal, estas obras han sido la columna vertebral del capítulo teórico-conceptual de mi investigación doctoral, en realidad, y considero que para la comunidad de la Facultad de Derecho tienen una base sólida para poder interpretar la norma con sensibilidad y con perspectiva de género. Y pues cierro. Leer este libro es una invitación a mirar el derecho desde la vida, desde las experiencias humanas y desde la posibilidad de transformar la justicia en un espacio verdaderamente igualitario. Invito a toda la comunidad a leerlo, discutirlo y compartirlo, reconociendo el esfuerzo de quienes lo hicieron posible y subrayando su valor académico y ético para la formación jurídica. Muchas gracias. Pues agradecemos sus comentarios, maestra. Ahora, como ya bien lo han dicho, continuemos con la doctora Hortensia Moreno Esparza, quien es una de las autoras de este libro. Asimismo, es escritora, editora universitaria y feminista. Está adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Obtuvo el doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Es investigadora nacional nivel 2 por el SNI. Ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado y desde 2016 dirige la revista Debate Feminista. Ha publicado trabajos de investigación, además de novelas, relatos, literatura infantil y ensayos en diferentes medios editoriales y periodísticos. Un cálido aplauso, por favor. Bueno, buenos días. Me siento un poco abrumada por tantos elogios y por tan cálida recepción en esta facultad. Quiero agradecer, por supuesto, a la doctora Venegas que nos esté
acompañando en esta ocasión y bueno, de manera muy particular a la maestra Nancy Susana Hernández y al doctor Carlos Alberto Vergara por la invitación y la organización de esta presentación. Estamos muy cerca geográficamente. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género está en la Torre 2 de Humanidades. Ustedes si salen a las islas y miran hacia la izquierda, en esa torre, en el piso 7 y en el piso 14, ahí está el centro. Pero creo que esta cercanía geográfica de pronto no se refleja en una cercanía institucional. Entonces me da muchísimo gusto entrar en contacto con las personas que trabajan en esta facultad, porque creo que podemos pues, establecer realmente una serie de colaboraciones muy, muy importantes. El proyecto de conceptos clave en los estudios de género es un proyecto abierto. Estamos ahorita armando el 4º volumen y yo creo que no vamos a terminar de hacer volúmenes de conceptos clave. Y bueno, en particular en esta facultad hemos trabajado haciendo investigación sobre los temas de instituciones de educación superior. Y una cosa que me parece muy interesante de la Facultad de Derecho es que es una facultad neutra. Nosotros tenemos esta clasificación en general de facultades masculinizadas y facultades feminizadas. Hagan de cuenta, la Facultad de Psicología tiene una matrícula de mujeres mucho más alta que la matrícula de hombres. En cambio, la Facultad de Ingeniería pues tiene una matrícula de hombres mucho mayor que la de mujeres. De hecho, hay algunas carreras en que la representación de las mujeres es del 90 y tantos %, por ejemplo, enfermería. Y hay carreras en que la representación de los hombres pues es tan mayoritaria como de 95% en carreras como ingeniería mecánica industrial y esas. En fin, esta facultad tiene 50 y 50, lo que la vuelve una facultad muy, muy interesante. Es muy interesante porque la profesión del derecho es una profesión fundamental y porque la presencia de mujeres en todas las profesiones modifica el mundo, modifica la manera en que entendemos a las profesiones y lo que las profesiones hacen. El hecho de que ustedes, esta masa femenina de profesionales va a dedicarse al tema del derecho, me parece súper importante y me da muchísimo gusto ver tantas caras de mujeres en este auditorio para oírnos hablar sobre conceptos clave en los estudios de género. Como bien ya lo resumió Nancy, empezamos este proyecto en 2015, llevamos ya 10 años trabajando, digamos, en él, y ahora estamos como en un segundo impulso. El problema con los conceptos que estudiamos en los estudios de género es que nunca terminan de establecerse como una verdad absoluta que ya te puedes aprender de memoria y que puedes recitar como una doctrina, sino que se trata de un campo sumamente disputado, en el que se está jugando pues un aspecto de la vida humana que es fundamental, que es el tema de las relaciones entre los sexos, le decimos, ¿no? O sea, la forma en que nos llevamos las personas por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser mujeres o por el hecho de no caber en la categoría ni de hombre ni de mujer, por el hecho de tener o no tener las preferencias hegemónicas respecto de cómo nos relacionamos amorosamente o familiarmente. Todos estos temas están todo el tiempo en discusión y en este momento, como bien lo decía el licenciado Carlos Alberto Vergara, nos encontramos en una situación global en que esta discusión ha dejado de ser una discusión privada para convertirse realmente en una discusión pública y en donde hay fuerzas muy importantes que están empujando, yo creo que pues las ideas que ya no tienen lugar en este mundo, ideas como que para lo que sirven las mujeres es para tener bebés y para cuidar a sus maridos y deben estar encerradas en su casa,
o la idea de que las personas que tienen orientaciones del deseo diferentes de la heterosexualidad están enfermas, o cosas así, que en este momento nos resultan verdaderamente monstruosidades, unas barbaridades, y lo más sorprendente es que estas barbaridades las escuchemos todos los días en la voz de quienes están llevando las riendas de gobiernos súper importantes. Yo creo que esto es un asunto por el cual la reflexión en el campo de los estudios de género se vuelve una reflexión decisiva que además atañe a todas las profesiones que se enseñan en nuestra universidad y en particular atañen a la profesión del derecho, a la profesión de la abogacía, a la profesión que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de las leyes, de las constituciones. En este volumen en particular, trabajamos todos estos temas que enumeró la maestra Nancy, que me parece que verdaderamente tienen que tener resonancia para quienes están estudiando derecho. En particular, bueno, yo les recomendaría mucho que lean la entrada sobre ley, porque el enfoque de la ley desde la perspectiva de género lo que nos permite ver es que no hay neutralidad en ninguna de las normatividades humanas. Y esta falta de neutralidad con lo que tiene que ver es con la forma en que definimos la vida a partir de nuestro ser encarnado en eso que denominamos el sexo, que también desde los estudios de género, por supuesto, se problematiza y se cuestiona. Lo que nos interesa en este trabajo es dar a conocer un campo que no es disciplinario, un campo que está compuesto por prácticamente todas las profesiones que se estudian en esta universidad. Como verán, participan abogadas, pero también participan historiadoras, críticas del arte, críticas de la literatura, sociólogas, antropólogas, geógrafas. Hablo en femenino porque uso ahora el femenino genérico, pero bueno, creo que allí estoy incluyendo también a muchos autores hombres que han participado en el proyecto. Y lo interesante es que la discusión no se termina en los trabajos que presentamos en ninguno de los 3 volúmenes. La discusión está abierta y yo creo que esa es la riqueza del campo de los estudios de género, que lo que estamos generando es precisamente las herramientas que requerimos para construir un mundo más justo, más igualitario y que deje de perseguir esta idea de que las mujeres para lo que servimos es para criar, cuidar y obedecer, y que reconozcan nuestro protagonismo actual en la construcción del mundo. Y bueno, pues aquí me quedo porque todavía faltan muchas personas y quiero que realmente conozcan un poco el trabajo tanto de la doctora Elena López, que en efecto ella fue la que inventó este proyecto y luego me lo aventó a mí, pero también de 2 investigadoras muy jóvenes, que son Lidia Guerra y Teresa Díaz, que ellas escribieron una entrada hermosa que se llama, se me fue la palabra, perdón, parentesco, y que, bueno, espero que les inviten a leer no solamente sus entradas, sino pues todo, porque el chiste no es que tengan el libro, que lo vendan o que digan que está muy bueno, el chiste es que lo lean, porque sí creo que merece la pena que le echen una miradita. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Hortensia. Continuando, seguimos con la intervención de la doctora Elena López González Orduña, quien es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de A Coruña. Ha sido becaria Fulbright en la Universidad de Brown, instancia postdoctoral con un proyecto sobre memorial cultural en la Universidad de Londres. Su principal campo de investigación se sitúa en el curso entre feminismo y literatura, con especial atención en cuestiones sobre memoria y afectos. Es autora en otras publicaciones de El clamor de las ruinas, una interpretación cultural de narrativas personales de exiliadas españolas en México.
galardonado en la 5ª edición del Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas. En la actualidad, trabaja como investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un aplauso, por favor. Pues justo ahora, buenas tardes. Y yo también necesariamente tengo que comenzar con un agradecimiento a esta facultad. Efectivamente, somos vecinas, vecinos, vecines. Igual les reitero la invitación a que nos conozcamos más. Estamos en esta torre emblemática, la 2 de Humanidades, ahí está el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, pisos 7 y 14, también deslocalizada de la Torre 2, pero muy cerquita, está la Biblioteca Rosario Castellanos, que tiene uno de los acervos, siempre lo decimos y nos sentimos un poco chulitas, pero es verdad, el acervo más importante en estudios de género en Latinoamérica. O sea, no dejamos de estar en una institución de educación superior importantísima, líder en Latinoamérica, que es la UNAM, ¿no? Entonces, también les invitamos a que pasen por la Biblioteca Rosario Castellanos, muy cerquita de aquí. Y sí, muchísimas gracias por la invitación, por la hospitalidad, por abrirnos el espacio. Realmente que nos esté acompañando aún en el Presidium la directora de todos ustedes, la doctora Sonia Venegas, es realmente un honor. Son autoridades siempre con agendas saturadísimas y no solo es un honor, yo diría, si me lo permiten, más importante, es un síntoma muy claro de un interés que también se ve reflejado en las intervenciones de mis colegas Carlos y Nancy también. Es muy emocionante ver cómo en espacios como es el espacio jurídico hay no solo una sensibilidad, sino una preocupación política, una preocupación epistémica por temas que son temas importantes. No todo es violencia en las relaciones de género, entonces esa, digamos, es la punta de un iceberg muy preocupante, porque efectivamente los datos y las cifras que daba mi colega Carlos son reales y son ciertos. Pero también, digo, hay cosas muy buenas de las relaciones de género, entonces explorar también cómo, como decía mi colega Hortensia, cómo nos relacionamos como hombres, mujeres, como personas no binarias, como personas con distintas orientaciones sexuales, distintas formas de deseo. Eso forma parte también de nuestra cotidianidad. Entonces, explorar también cómo ser más armónicos en todas estas cuestiones es importantísimo, y estar en un espacio como este, donde hay esta sensibilidad hacia estos temas, pues es muy emocionante para todas nosotras que nos dedicamos de una manera central a todos estos asuntos. Y también muchas gracias a ustedes. Yo soy, como creo que todo el mundo en el Presidium, también profesora desde hace más años de los que me gustaría reconocer. Y hay una cosa muy bonita de esta profesión, hay muchas muy bonitas, pero desarrollas una sensibilidad sobre la atención que tiene un público, aunque no esté hablando, aunque tú estás en el uso de la palabra, echando el choro, ¿no?, como decimos informalmente aquí en México. Como profe, tú ves el lenguaje corporal de tus estudiantes y es súper bonito, y les agradecemos también mucho pues eso, la atención, y ojalá ahora al ratito, seguro y sí, haya tiempo para las preguntas que ustedes tengan o los comentarios que todas ustedes tengan. Yo voy a insistir, en realidad no voy a ser muy original, voy a insistir sobre algunas cosas que ya se han dicho. Este es un proyecto que a mí en lo particular me ilusiona mucho y en el que he participado de distintas maneras desde el principio. Son casi, ayer en casa, un poco tomando las notas para lo que les pudiera compartir, me caía el 20 de que son casi 10 años, ¿cómo pasa el tiempo? Son casi 10 años de este proyecto. Tiene su inicio, les doy el chisme, en una reunión de comité editorial. Entonces, los comités editoriales son esos cuerpos colegiados que hay en las entidades académicas aquí en la UNAM, que están, bueno, pues a cargo de las publicaciones, ¿no?
Y estábamos en un comité editorial distintas personas, son cuerpos colegiados de 10 personas, 8. Yo efectivamente en ese momento era secretaria académica de lo que entonces era Programa Universitario de Estudios de Género, actualmente Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y estábamos platicando en realidad de, si no estoy mal, Hortensia, traducir al español un diccionario de feminismos anglosajón, no recuerdo si era estadounidense o si era del Reino Unido. Y a alguien, o sea, yo de verdad os agradezco un montón que Nancy se haya hecho eco de una leyenda que Hortensia ha empezado a movilizar en Ciudad Universitaria a través de Gaceta y en espacios así, que fue a mí a quien se me ocurrió. Realmente tampoco estoy muy segura de que eso sea así. Si es así, en realidad ustedes saben, ¿no? Digo, son gente, la mayoría, entiendo que también aquí hay colegas, hay profesoras de asignaturas de esta facultad, pero entiendo también que la mayor parte de ustedes son juristas en formación. Es decir, tienen ya los conocimientos para saber que no existe el pensamiento individual, es decir, lo que cada una de nosotras pensamos es también el resultado de todo lo que platicamos en espacios formales, de repente en espacios informales, comiendo con colegas en Ciudad Universitaria, hablando en los pasillos con estudiantes, también leyendo. Entonces, bueno, yo creo que fue muy bien recibida por todo el mundo la idea de, ¿y por qué en vez de traducir nosotros un volumen ajeno también a realidades que son locales, ¿no? O sea, porque decir violencias de género, decir feminismos, hay que aterrizar todas estas cuestiones y todos estos problemas por un lado, realidades de la vida por otro, en contextos muy particulares. Y el nuestro en México, el nuestro en Latinoamérica, pues tiene de repente sus conexiones globales, pero tiene también sus especificidades. Y fue así como se nos ocurrió, y fíjense, vamos por este tercer volumen, que en efecto es un volumen con una imagen hermosa, renovada, donde también participa como coeditor Utópicas, que aprovecho también, igual que hemos hecho el anuncio del CIEG y de la Biblioteca Rosario Castellanos, para animarles a quienes estén interesadas en todas estas cuestiones a que se acerquen. Utópicas es una editorial, pero originalmente, como recordaba Carlos, ¿no?, cuando sacaste tu tarjeta de crédito hace años, es una librería, y es una librería que está muy cerquita de Ciudad Universitaria, está en Coyoacán, muy cerca del Zócalo de Coyoacán, y es un lugar hermoso. Para tomarse un café, desde luego tienen una cantidad de libros que tienen que ver con cuestiones de género, pero también con temas jurídicos, con temas de movimientos sociales, con historia, o sea, sobre todo como mucho ensayo en ciencias sociales y humanidades. Entonces también les animamos mucho a que se pasen por Utópicas. Y bueno, decirles también cosas que ya se han dicho aquí en la mesa, pero que me parecen importantes, sobre todo un poco intentando, que es un poco el sentido también de las publicaciones, de las presentaciones de libros, intentando animarles a que se acerquen a este tercer volumen y a los otros dos que les precedieron. Decía, me gustó mucho el término que utilizó Carlos, que es un mapa. O sea, nosotras, cuando pensamos originalmente hace casi 10 años en este proyecto, pensábamos mucho en materiales didácticos, en materiales pedagógicos para nuestras propias clases, y pensábamos también en nuestras colegas y en nosotras mismas. Es decir, ser experta en estudios de género no significa que sepas todo sobre el género, porque también, como decía alguien en la mesa que me precedió en el uso de la palabra, el género es una categoría transversal, es decir, atraviesa todos los campos de conocimiento, todas las instituciones, todos los espacios sociales. Así que la idea de yo me lo sé todo sobre los estudios de género no solamente es súper arrogante, sino que es imposible. Entonces, era una especie, como decía Carlos, de mapa, o sea, pensar en un mapa que nos sirviera como una ruta para orientarnos
o bien en las clases o también de repente en nuestras investigaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, como creo que ya se ha dicho en la mesa y desde luego me presentó ahora el colega, a lo que me dedico es a la literatura y al análisis feminista de la literatura. De repente, si yo voy a analizar una obra donde hay cuestiones de parentesco, ¿no? Porque tenemos a dos personas aquí, a dos colegas que hicieron esa entrada de conceptos clave en este tercer volumen, yo no me lo sé todo sobre eso. Entonces, es un libro muy útil porque acudo ahí y veo lo que me cuentan mis colegas, las referencias bibliográficas, que era algo también a lo que se refería Nancy, ¿no? Que están súper cuidadas, entonces ahí pueden acudir a un montón de textos para profundizar en cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces era un poco eso, un glosario, un diccionario, un thesaurus también, se dice de una manera como muy culta, una especie como de tesoro de los vocabularios del género. Luego, un acierto, ahora le voy a regresar el elogio a Hortensia. Yo creo que un enorme acierto también desde el inicio de este proyecto editorial es que está concebido y muy animado por Hortensia cuando se ha acercado a cada una de las autoras y de los autores como un ejercicio ensayístico. O sea, no como una escritura académica rígida, aburrida, sino nos pedía Hortensia que pusiéramos un poquito de alma, ¿no? En lo que, y de pasión por el conocimiento. Entonces, digo, luego ustedes sabrán que las profesoras creemos que todo es interesantísimo y nos lo parece a lo mejor a nosotras, pero yo sí creo que hay un esfuerzo de creatividad y un esfuerzo por no ser aburridas en cada una de las entradas, y ese es un mérito que le debemos a Hortensia Moreno. Y bueno, ya también para ir cerrando y dejar que las dos personas que aún no han intervenido puedan hacerlo, les cuento, nada, una cosita menor, pero mi entrada, efectivamente, como no podía ser de otra manera, porque es a lo que me dedico desde hace muchos años también, es sobre crítica literaria feminista. Y ustedes dirán, ¿y esa cosa tan extraña, no? La literatura, pues ya saben lo que es, tampoco hay que entrar en grandes honduras, ¿no? Pero digamos que es un registro escritural con una voluntad de estilo, normalmente ficción, no necesariamente, pero sobre todo la literatura la distingue su voluntad de estilo. Y bueno, en ese sentido, la crítica literaria históricamente ha sido una crítica que se dedica al análisis del estilo, ¿no? Las metáforas que se utilizan, los mecanismos formales que se utilizan, pero alguna gente creemos que la literatura no solamente es una práctica estética, que sí lo es, no solamente es una práctica muy disfrutable, que también lo es, sino que es también una práctica social, es decir, contiene información social de mucho tipo, pero también sobre las relaciones de género, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice en la entrada fue explorar eso y luego, como también ya indicó Hortensia, indicó Nancy también, intentando interpelarles a ustedes, van a encontrar muchos términos que tienen que ver con el cruce entre cultura jurídica y estudios de género también, ¿no? Entonces, Hortensia, obvio, mencionaba la entrada de justicia, la entrada de ley, hay una entrada sobre punitivismo, y yo me quedo con derechos sexuales, alguna gente le llama justicia erótica, es decir, el hecho de que distintas personas tenemos distintas orientaciones, identidades y prácticas del deseo y sexuales, y nos gustaría creer que somos respetadas en esa diversidad. Y un término que ahí les dejo para que lo piensen, que es el de autodefensa, que yo creo que les interpela mucho y que tiene que ver como con todo este clima desde hace años sobre qué pasa cuando hay protestas feministas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay protestas en Ciudad Universitaria o cuando hay protestas en el centro histórico, por ejemplo, en fechas emblemáticas como el 8M?
¿podemos hablar de vandalismo feminista o podemos desde otro punto de vista, yo encuentro que políticamente más empático, sensible y sofisticado, hablar de autodefensa? Se los dejo de tarea. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Elena, por su intervención. Es turno de la doctora Teresa Díaz Torres, quien es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctora en Estudios Feministas por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Realizó una instancia de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y también formó parte de la red temática de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades. Ha impartido diversos cursos sobre metodologías digitales y teoría feminista en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Autónoma de Zacatecas. De forma independiente, ha colaborado con distintos colectivos feministas en talleres de fotografía, con perspectiva de género y escritura creativa. Le damos un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Estoy muy honrada de estar aquí con mujeres que admiro profundamente y bueno, lo que nos toca tanto a mi compañera Lidia como a mí es presentar nuestra entrada de este libro, que es Parentesco, y realmente cuando nos invitaron a hacer este texto fue complejo porque una se pone a pensar cómo hacer un mapa de un concepto, ¿no? Y además cómo juntarme yo como antropóloga y mi compañera Lidia como feminista antiespecista y pensar una ruta que además sea creativa, ¿no? Como bien se comentaba. Y entonces, bueno, nosotros decidimos hacer una ruta de parentesco que tiene como fin tres grandes líneas, ¿no? El parentesco como sistema regulatorio, que es una revisión de un texto muy importante para los estudios de género, que es El tráfico de mujeres, de Gail Rubin, de 1975, el parentesco, estado y normas de inteligibilidad, que es un aporte de la autora Judith Butler, de Deshacer el género, del año 2004, y por último, Parentescos raros, que es una propuesta radical de parentesco de la bióloga Donna Haraway, del texto Seguir con el problema, 2019. Sabemos que muchas discusiones quedan afuera, pero para nosotras esta línea nos parecía fundamental para pensar el parentesco desde los estudios de género y feministas. El concepto de parentesco es clave en los estudios de género porque permite cuestionar la organización social, los cuidados, la heterosexualidad obligatoria, la división sexual del trabajo, la raza y la clase, que son temas que nos convocan siempre como estudiantes y investigadoras de los estudios de género, ¿no? Nuestro texto, como comenté, tiene una estructura tripartita que va desde un análisis de opresión de las mujeres, pasa por el control estatal del parentesco y culmina con la imaginación de parentescos mucho más allá de lo humano, que es algo que también nos interesa en el contexto más contemporáneo. Exploramos cómo el concepto de parentesco, tradicionalmente usado por la antropología y el psicoanálisis, sostenido sobre estructuras de dominación, ha sido resemantizado por los estudios de género y los feminismos como una herramienta crítica para pensar las estructuras de opresión y al mismo tiempo imaginar otras formas de vínculo. Quiero dar un poco de contexto porque partimos de dos grandes teorías, que es el estructuralismo con Lévi-Strauss y el psicoanálisis con Sigmund Freud. Y bueno, pensar el parentesco desde Lévi-Strauss, por ejemplo, nos dice que no se reduce a lazos de sangre o biológicos, sino que es un sistema social, simbólico y político que organiza quién puede tener relaciones sexuales con quién puede casarse, cómo se transmiten los nombres, bienes y derechos y qué posiciones sociales ocupan las mujeres y los hombres. Además de que este concepto es importante porque de alguna manera se dice que antes del parentesco los humanos estábamos en este estado salvaje y después pues pasamos a un estado cultural, es decir, que ahí también se genera la dicotomía naturaleza-cultura, que también va a ser
muy importante para nuestros estudios desde los feminismos y el género, ¿no? Entonces, Levi-Strauss nos explica que las sociedades se han sostenido sobre 3 pilares en relación al parentesco: el intercambio de mujeres, los hombres entregan a mujeres entre clanes o familias como alianza, el tabú del incesto, que prohíbe uniones dentro del mismo grupo y asegura que ese intercambio se dé entre grupos, y la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Este sistema de parentesco solo reconoce las relaciones entre hombres y mujeres y se basa en la reproducción y el matrimonio. Entonces, con esta estructura de parentesco, que además fue creada más o menos entre 1940, nace una crítica desde los estudios de género con Gail Rubin, ¿no? Donde nos dice que, bueno, estos elementos forman una economía política del sexo, o también lo que se reconoce como sistema sexo-género, donde las mujeres son un medio de intercambio y los hombres son sujetos activos que negocian entre sí. Así, las mujeres no son participantes sino objetos de transacción, lo que produce una subordinación. Rubin argumenta que esta estructura de parentesco es el origen de la cultura y de la opresión de las mujeres. No es natural ni biológica, sino un producto histórico de las normas sociales que acompañan el surgimiento de la cultura misma. Esto para Gail Rubin es sumamente importante porque dice, bueno, la subordinación no empezaría con el capitalismo, como otras feministas lo han dicho, sino que empezaría con el inicio de la cultura. Entonces, desde ahí, ella habla de una derrota, ¿no?, de las mujeres que se da en este momento. Entonces, el parentesco, al organizarse como sistema político, organiza la sexualidad, define los géneros, distribuye el trabajo y el cuidado y naturaliza la subordinación femenina, ¿no? Entonces, Gail Rubin nos dice, bueno, hay que dinamitar este sistema de parentesco y esta idea y reconstruirlo sobre nuevas bases. La redistribución del cuidado, el fin del intercambio de mujeres y el cuestionamiento del matrimonio y la heterosexualidad obligatoria. Rubin convierte al parentesco en una categoría crítica para entender cómo la cultura misma funda la subordinación de las mujeres. Su propuesta es romper con estas estructuras que organiza el deseo y la reproducción bajo el mandato heterosexual. Después de esto tenemos el parentesco, estado sin norma de inteligibilidad, que creo que esto les puede parecer más interesante, ¿no? Y ahí retomamos a la autora Judith Butler, que analiza el parentesco como un conjunto de prácticas reguladas por el Estado, que define qué relaciones son reconocibles, legítimas y humanas. Los puntos centrales para pensar el parentesco desde esta pensadora es que el parentesco históricamente ha sido articulado con el matrimonio, heterosexualidad y la familia nuclear, lo que no permite otro tipo de matrimonios como el matrimonio LGBT, y por supuesto no permitirá otros vínculos. Las relaciones no heterosexuales quedarán fuera y serán inteligibles, ¿no? Es decir, no tendrán estas relaciones, estos vínculos no tendrán ciertos derechos, y el reconocimiento estatal otorga derecho, pero también impone normas, ¿no? Esto para nosotras es importante porque, para poner un ejemplo, el matrimonio LGBT en México, en Ciudad de México, fue, digamos, permitido en el año 2009, sin embargo, para todo el país apenas fue en el 2022. Eso quiere decir que el parentesco se sigue legitimando a partir del Estado, pero también hay que cuestionarnos cómo se legitima, si realmente se permite, cómo se permite, desde cuándo, etcétera, etcétera, ¿no? Si hablamos de otro ejemplo, como es la adopción homoparental, en Ciudad de México está permitida desde el año 2010, pero hasta la fecha en algunos estados no se permiten. Entonces, esos vínculos familiares, esos vínculos de parentesco no son legítimos por el Estado, entonces eso quiere decir que no tienen derechos. Ante el Estado no existen, también por decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, el parentesco es algo que, a pesar de que yo he escuchado a muchos de mis colegas antropólogos y antropólogas decir
la discusión de parentesco ya quedó atrás. En realidad estamos viendo cómo las luchas en este tema en específico se siguen dando, ¿no? Sobre todo si pensamos en la adopción homoparental y lesboparental, lesbomaterna, perdón, que permitirían generar otros tipos de vínculos y otro tipo de familia. Y retomando, por ejemplo, lo que decían de la derecha, ahorita estamos escuchando mucho tenemos que volver a la familia tradicional, ¿no? Esto es un discurso que justamente va en contra de estos nuevos vínculos de parentesco. Entonces, Butler propone pensar el parentesco como un espacio de resistencia y desplazamiento, no solo de reproducción del orden. Las nuevas alianzas, familias elegidas, redes queer, comunidades de cuidado, vínculos interespecie, rompen con el modelo de naturalización de familia. Lo que hace esta autora es complejizar la propuesta que ya había comentado de Gail Rubin, a mostrar que el parentesco no solo regula la sexualidad, sino también la ciudadanía. Y eso es fundamental para pensarlo en este momento histórico, ¿no? Quien no entra en el marco de legitimidad estatal queda fuera de una humanidad reconocible, ¿no? Por eso también tenemos que pensar cómo se están legitimando estos vínculos y también cómo se está reestructurando pues la familia y lo que se reconoce como el núcleo familiar, y dejar de pensar, por ejemplo, que la familia tiene que ver netamente con una cuestión consanguínea, sino que también es una estructura social que está totalmente en disputa. Entonces, bueno, para continuar con el final del texto, está mi compañera Lidia que hablará sobre ello. Muchas gracias. Agradecemos, doctora Teresa, su intervención. Como bien ya lo mencionó la doctora Teresa, seguimos con la doctora Lidia Guerra Marroquín, quien es feminista antiespecista, ingeniera en Ciencias de la Computación por la Universidad del Valle de Guatemala, así como cuenta con una maestría en Tecnología Informática Educativa por la Universidad Nacional de Costa Rica y una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente es estudiante del doctorado en Estudios Feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. En la actualidad, trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un cálido aplauso, por favor. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar acá compartiendo, y a ustedes por su atención. Vamos a ver si no me tardo mucho y logro despertar a quienes están tomando una siestecita por ahí. Los comprendo, es cansado ser estudiantes. Pero bueno, la propuesta aquí es avanzar con la evolución que ha tenido este concepto, como muy bien lo explicaba mi compañera Tere, y hablar de otro tipo de parentescos raros. A ver, me gustaría que levantaran la mano quienes conviven o viven con animales. Somos muchos, ¿no? ¿Quiénes los consideran a estos animales como parte de su familia? Pues creo que la misma cantidad de manos, ¿no? Entonces, es pensar en esos vínculos, en esas relaciones afectivas y que son mutuas. Ustedes como humanos, humanas, son responsables de esos animales que han sido domesticados. Por lo general son perros, gatos. Y reciben a cambio también pues cariño, afecto. Si son gatos, pues mordidas, aruñazos, ya saben cómo son. Pero bueno, es parte de entender su naturaleza. Y cuando hablamos entonces de parentescos raros, empezamos a cuestionarnos estas relaciones. ¿Por qué pienso que mi perro, mi gato, mi gata es parte de mi familia? ¿Alguien me quiere compartir? ¿Por qué les considero familia? Incluso son de otra especie, no compartimos genealogía, no compartimos lazos consanguíneos. Sin embargo, el vínculo que hemos creado con ellos nos permite tanta cercanía e intimidad que les consideramos parte fundamental de nuestra vida, similar a como consideramos al resto de nuestra familia humana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de parentescos raros, nos basamos en esta ocasión en los aportes de Haraway en su libro Seguir con el problema, en donde ella plantea que podemos establecer estos parentescos no solo con otras
personas humanas con las que no compartimos lazos consanguíneos, sino también parentescos que son interespecie. Incluso ella habla de ser parientes de ciertas bacterias que nos traen ciertos beneficios. Sí saben que cohabitamos con muchas bacterias, ¿no? Que dan vida a nuestro intestino y que sin ellas no funcionaríamos como funcionamos, ¿no? Entonces la propuesta es establecer esas vinculaciones, esas relaciones, esos parentescos a base de alianzas estratégicas en contextos muy puntuales. Esta propuesta se da en la actualidad en la que se ha estudiado cómo el sistema capitalista ha convertido todo lo que es vida en mercancía, ¿no? Así hablamos pues, de los animales, pero también hablamos de la naturaleza, de los árboles, los ríos, los volcanes. Culturas que no son occidentales entienden esta relación y estos parentescos raros precisamente nos posicionan en conexión con otras formas de vida. Y por ejemplo, las culturas y las filosofías de los pueblos originarios, como los mayas, entienden esta interconexión y por eso el respeto a la vida de otras especies, animales, vegetales e incluso los minerales es considerada como parte de su cotidianidad y como parte de su filosofía de vida, como les he dicho. Y más o menos estamos apostando, bueno, Haraway desde su contexto, pero nosotros al contextualizarlo acá en Latinoamérica, a este tipo de vínculo, a este tipo de relación estratégica en la que, por supuesto, todos sabemos que nos beneficiamos de la existencia de árboles, ¿verdad? Todos sabemos eso, ¿no? Todos sabemos la importancia que tiene los volcanes, las montañas, los ríos, etcétera, ¿no? Sabemos que sin agua no podríamos existir. Es más, la búsqueda incansable de vidas en otros planetas se basa en ese descubrimiento del agua. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de relaciones, de parentescos raros, nos estamos refiriendo pues a ello. No solo a pensar con los animales con los que ya convivimos, humanos y no humanos, sino también con otras formas de vida. Y este es uno de los ejemplos de cómo el concepto ha ido evolucionando y sin dejar de lado el género podemos pensar en cómo estamos estableciendo este otro tipo de parentescos tomando en cuenta nuestras causas feministas, las luchas antipatriarcales y cómo quizás tenemos ya estas relaciones con personas que hemos decidido que van a ser parte de nuestra familia, que van a ser nuestras parientes, sin que necesitemos una legalidad como un contrato del matrimonio, ¿no? Entonces son otras formas de vincularnos y esa es una de las apuestas contemporáneas de las que estamos hablando en este capítulo. Así que de mi parte eso es todo y pues espero que podamos tener retroalimentación para poder seguir charlando. Claro, tras la intervención de la doctora Lidia y la intervención de todos los que presiden, ¿alguien tiene una pregunta acerca del libro o del tema? ¿Alguna participación, comentario? Adelante, por favor. De las voces jurídicas y me encantó la anécdota de por qué traducir un diccionario de otra parte del mundo. Eso es algo que aquí los que están aquí, mis alumnos no me dejarán mentir, que tenemos que trabajar desde nuestra realidad jurídica. Hay muchas instituciones que tropicalizamos, pero de otras partes cuando nuestra realidad es diferente. Entonces, invitar a todos los estudiantes en primero a consultar la obra, a interesarse por estos temas, porque bien lo comentaron hace un momento, son transversales. Tiene una importancia en todas las áreas de nuestro quehacer jurídico y quisiera yo preguntarles precisamente cuál sería, desde su punto de vista,
las nuevas formas en las que tendríamos que estar pensando estos nuevos conceptos. Ya hablaron un poco de esa evolución, no creo que sean interminables, pero ¿cuál sería para ustedes? Me encantó la parte que comentaron de hacerlos un poco menos teóricos y más creativos. Esa parte me encantó muchísimo porque invita realmente a los estudiantes a adentrarse, ¿no? A leer este tipo de documentos. Y me parecería que el tema de las redes sociales hoy en día pues nos está consumiendo demasiado. En 5 minutos tienen acceso nuestros estudiantes, como bien lo comentaba el licenciado Carlos, ese algoritmo manejado desde esa perspectiva. ¿Y cómo podríamos llegar precisamente a que nuestros estudiantes también se vincularan no solamente con la parte teórica de estos conceptos, sino que hacia dónde iríamos? A mí me gustaría pensar todos este contenido, me gustaría muchísimo verlas ustedes también, como lo he visto en la coordinación en redes sociales, pues haciendo también aventándonos, porque quiero decirlo de esa manera. Si vemos a varias personas que están ahí como influencers, ¿no? Y que no tienen ni una carrera, por ahí escuchaba ya en unos países están diciendo para poder ser influencer necesitas terminar una carrera para estar ahí y poder decir contenido que a veces es falso. Entonces a mí me interesaría muchísimo que no solamente quedara, ¿no?, esta obra, sino que se hiciera dinámica. Eso me encantaría muchísimo porque parte de lo que yo he estado observando como profesora y que doy la materia también de metodología de la investigación jurídica, es dotarles también a los estudiantes nuevas formas de cómo acceder a este conocimiento. O sea, me fascina que muchos de los documentos que tiene precisamente el centro están digitalizados, pero creo que tendríamos también que entrar a esta nueva dinámica para competir, porque es eso, pienso yo, una competencia, pero desde el punto de vista de la academia, ¿no? Creo que tendremos que entrar en esos espacios para hablar de esos conceptos, las que tienen autoridad para ello, como lo han hecho el día de hoy. Para mí fue maravilloso que estuvieran aquí estudiantes escuchando de primera mano a quienes han trabajado años en estos que hoy nos brindan este conocimiento y que no quede solamente en unas obras, sino que podamos trascender en esa parte. Esa era la pregunta, ese es el reto. A mí me encantaría muchísimo poder escuchar esa parte de ustedes y pues invitar yo sé que luego a veces les da un poquito de miedo hablar, pero este es el momento. Aquí tienen la posibilidad de equivocarse, allá afuera no. Entonces, por favor, invitar a todos ustedes a que puedan participar y muchísimas gracias por estar aquí, gracias a nuestras autoridades y gracias a todas las integrantes de la comisión porque hacen esto posible. Muchas gracias. Muy rápidamente, doctora, muchísimas gracias por su pregunta y por su participación. Yo creo que el reto principal es establecer interlocución con el mundo social. Es decir, que esto no se quede en el libro, que no se quede en el aula, sino que trascienda a nuestras prácticas sociales. Y yo creo que las prácticas sociales de la profesión de la abogacía, de la profesión del derecho, son fundamentales. Entonces, que tengan este alimento intelectual que permite pensar más allá de lo que se nos presenta como el sentido común. Yo creo que ese es el reto de los estudios de género, cuestionar aquello que está pensado como lo dado. Es decir, pongo el ejemplo del parentesco porque creo que quedó muy claro qué es lo que estamos buscando en esta obra. Es decir, escarbar para ver de dónde viene algo que parecería estar en la naturaleza y cuestionar las formas en las que acostumbramos relacionarnos con las personas y relacionarnos con el mundo. La posibilidad de hacer una traducción a otros medios, pues ahora se está empezando a abrir. Es decir, la posibilidad de pensar que la lectura no necesariamente tiene que ser el único medio de acceso al conocimiento. Desde luego, yo
soy libresca y soy ratón de biblioteca y toda la vida lo que yo hago es leer, pero yo creo que no es lo único que nos permite saber cosas. Entonces, quizás esta posibilidad de traducción de estas discusiones a espacios, pues, por ejemplo, digitales o espacios audiovisuales, a la televisión, a la radio, en donde se lleve a cabo la interlocución viva, la conversación, esta posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Yo creo que uno de los lugares por excelencia de la interlocución es el aula universitaria, y por eso es tan importante que ustedes estén hoy acompañándonos. Lo agradezco muchísimo. Buenas tardes. Bueno, me levanté más que nada porque todo empezó más que nada con este libro, no tanto como con porque la verdad apenas me lo regalaron y la verdad tengo muchas ansias por empezar a leerlo, pero todo empezó más que nada con la investigación de un ensayo en el cual la maestra Araceli, yo más que nada le pregunté qué libro me recomendaba para poder empezar a embriagarme, por así decirlo, con estos temas, porque creo que cuando empiezas a leer con esto, es como de que te da una adicción a poder simplemente defender o tener como un muro que no se derribe y tener como grandes argumentos para hablar de estos temas, más que nada del feminismo, porque bueno, yo como parte del colectivo LGBT, yo le tengo una gran admiración a las mujeres, más que nada porque en mi familia, pues yo crecí criado educado, más que nada por mujeres, como lo es mi mamá, mi abuela, mis tías o con compañía de mis primas, que creo que darles lugar o creo que es algo que se ha luchado mucho y la verdad creo que yo ya he sufrido mucho en el aspecto de que ellas no llegan a conseguir un trabajo, por así decirlo, teniendo su carrera, teniendo sus formaciones, porque simplemente los hombres, aunque no, por así decirlo, debilito a los hombres, porque bueno, tienen también argumentos o su formación, pero siento que las mujeres hacen falta que, aunque ya hay grandes autoras, grandes activistas que ya dieron este pavimento para poder avanzar, no solo a ellas, sino tanto al colectivo, porque pues también otra cosa, paréntesis, creo que la segunda ola del feminismo dio también mucha visibilidad a lo que es hoy el colectivo LGBT. Bueno, cerrando el paréntesis. Entonces, creo que me gusta mucho. Yo empecé a leer el primer tomo, porque lo conseguí en la Biblioteca Central, porque la verdad, creo que es algo muy bonito, el cómo la introducción te dice, tú puedes leer el libro como quieras, no hay un orden fijo. Entonces, yo empecé, la verdad, con las emociones, ¿no? Y afectividad. Entonces, siento que el empezar con esa emoción y esa afectividad es tan bonito porque simplemente te llega a vulnerar mucho. Entonces, para seguir leyendo los siguientes tomos. Y bueno, mi pregunta más que nada sería ¿cómo ustedes ven más que nada estas emociones, esta afectividad, el famoso AFET, si no me recuerdo que la autora trabaja en su ensayo? Entonces, ¿qué importancia le dan ustedes eso a lo que hoy son pues, sus 3 tomos? Que la verdad tengo unas ansias de leer ya el tercero. Entonces, muchas gracias. Nada más antes de poder dar respuesta al compañero. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ok, por favor. Ahorita otras 2 personas que quieran preguntar y ya damos respuesta a sus preguntas.
buenas tardes. Quería preguntar porque mencionaron el tema de que prácticamente no hay ningún derecho o prácticamente como que lo invalidan a las personas que son justamente pareja, ya sea trans, pues hombre, hombre, mujer, mujer, etcétera, que no les permiten o les ponen muchos candados con el tema de adoptar. En este aspecto de que actualmente se está viviendo mucho el tema de abandonos de bebés, de infantes, podría, como, bueno, como futuros juristas o como en ese aspecto del derecho, podría haber una oportunidad para que más adelante se pueda tener esa oportunidad a las personas que quieran adoptar, o sea, como que sea como más sencillo esta parte de tener la adopción. Por claro, ¿no? Porque como ya estamos regresando a ser otra vez conservadores, pues sería ir como otra vez contra marea. Esa sería mi pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo una pregunta sobre los parentescos. A mí me gustaría saber un poco más a qué se refieren, es decir, ejemplos más concretos sobre los parentescos. Alguna vez había como oído un poquito de ese concepto, pero sí como ejemplos más concretos. Y bueno, ¿en qué se diferencia este concepto de parentesco con un ecologismo, con una sustentabilidad, con un cuidado del medio ambiente? Porque pareciera pues que se habla como de un nivel como todavía mayor. Entonces ese es como las dudas que tengo. Gracias. Bueno, mi duda más que nada era relacionada con los parentescos raros, ya que yo tengo una discapacidad psicosocial y yo le tengo mucho afecto a los animales y muchas veces he recibido críticas porque digo, son parte de mi familia, y resalto a otros sistemas jurídicos donde lastimar a un animal ya tiene una pena más sancionada, igual que plantas o recursos de la naturaleza están más sancionados. Mi duda es, ¿cuál es la perspectiva que creen que tiene México respecto a este tema de los parentescos raros, y qué recomendarían o cuál sería algo que quisieran cambiar, una sugerencia? A ver, yo sugiero que la de las emociones la conteste la doctora Elena López y las de los parentescos, pues Lidia y Tere, ¿sí? Pues muy bonita, ya te estoy viendo, muy bonita intervención, la del, te voy a decir compañero, y muy emocionante también, ¿no? Digo, yo creo que hay algo importante, ya que estamos ahora en un foro universitario importantísimo del conocimiento. Los usos del conocimiento son muchos, ¿no? Pero uno de ellos es también la capacidad de entusiasmarnos, ¿no? Disfrutar el conocimiento. Y fue muy bonito entender, hablando de parentescos, hay también formas de parentesco elegido, como son las relaciones también pedagógicas, las que establecemos también en las universidades. Fue muy bonito referirte a tu profesora Araceli, ¿no? Que te recomienda un libro, bueno. Entonces, y bueno, más aterrizado ya a tu pregunta, el tema que afecta a las relaciones de género, a las relaciones sexoafectivas, a los temas que interesan a los estudios de género, a las violencias, que son muchas, desde luego, también, pero que afecta realmente a toda la vida social, es que la vida social no es reductible, se dice, sí, o es irreductible a la razón. Es decir, mucho de la vida social está atravesado por procesos mentales, racionales, pero muchísimo. De hecho, la psicología dice que en un porcentaje más alto, la vida social, la vida subjetiva, pasa por un montón de procesos, llamémosles inconscientes, afectivos y emocionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tener análisis de género o de cualquier otro tipo, jurídico también, de cualquier otro tipo, que
tome en cuenta los procesos emocionales es importantísimo, no es muy relevante. Y aprovecho que estoy en el uso de la voz para también reaccionar a la colega. Me está encantando también escuchar a gente que trabaja en realidad en campos de conocimiento diferentes a los nuestros y ver cómo resuenan las sensibilidades epistémicas y políticas también con nosotras. Y a tu pregunta, si me permites que te tutee, yo diría que lo estaba pensando, no lo había pensado antes, pero lo estaba pensando hoy aquí en este foro. No estaría nada mal, es que, a ver, es muy complicado establecer un equilibrio razonable entre transversalidad de la categoría de género, de la categoría de sexualidad y luego especialización. Entonces, yo creo que un proyecto como este, impulsado desde hace casi 10 años por el CIEC, yo creo que puede ser replicado de otras maneras. Se me estaba ocurriendo, o sea, conceptos clave de los estudios de género y la cultura jurídica, ¿no? O sea, porque nosotras hemos recurrido a abogadas y a especialistas en temas jurídicos para las entradas que les mencionábamos, entendiendo que les van a interpelar a ustedes por los intereses en derecho que tienen, ¿no? Como punitivismo, ley, pero digo, tiene una serie de limitaciones, ¿no? Y ustedes como juristas lo saben, hay una serie de generalizaciones que quizás con un glosario más aterrizado en la cultura jurídica, así que, bueno, por si no teníamos suficiente trabajo todo el mundo, ahí quedaría como esa idea, ¿no? Sí. Bueno, respecto al trabajo jurídico con la adopción, es muy complicado porque si hablamos de la estructura elemental del parentesco, esta se funda en un vínculo heterosexual, ¿no? Entonces, la lucha de la comunidad LGBT para tener ciertos derechos ante el Estado, como por ejemplo el matrimonio o la adopción, ha sido bastante difícil y también paulatina. Cuando yo presentaba estos textos, me interesaba decir desde cuándo estamos pensando los parentescos desde los feminismos, por ejemplo en 1975 y con Judith Butler en 2004, y sin embargo el matrimonio igualitario en el país se obtiene en el 2022, o sea, es importante pensar cómo nos ha costado trabajo, ¿no? Y también invitarles como alumnos que se están formando en el derecho, pues también a adentrarse en estos temas, porque creo que también hay, como alguien lo comentó, una resistencia, ¿no?, a acercarse a estos temas, y también por eso nos ha costado trabajo alcanzar estos derechos, que como además dice Judith Butler, no es que ya por el hecho de decir ya se tienen, ya se dan de esa manera, ¿no? Porque a veces se ponen muchas trabas. En el caso de la opción homoparental y lesboparental, en Ciudad de México, digamos que estamos también como una especie de oasis, ¿no?, en donde desde el 2010 se tiene permitido, pero si vamos a cuántas parejas han adoptado, pues son muy pocas, porque no solamente la adopción para personas heterosexuales es complicada, imagínense los filtros que tienen que pasar parejas homoparentales y lesboparentales. Entonces, hay mucho trabajo que hacer ahí, los necesitamos. No es en este caso como mi rama, yo soy antropóloga y el parentesco también lo veo desde otra perspectiva, que eso también es rico, ¿no? Cómo sentarnos a pensar estos temas desde diversas disciplinas para también enriquecer y generar más leyes y derechos para las comunidades vulnerables. Y por otro lado, así súper rapidito, respecto a la pregunta sobre los parentescos, la ley también ya está reconociendo, y eso tiene que ver también con pensar cómo se están dando y cómo estamos dando nuestros vínculos ahora. En el 2025, en este año, se creó la ley Con quién se queda el perro, que es una ley que efectivamente viene de la canción Con quién se queda el perro, porque pues traía muchas dinámicas complejas en los divorcios, y el reconocer y el darle protección, ¿no?, desde el Estado a quién se queda con nuestros animales de compañía,
implica reconocer ese vínculo, no desde una cuestión consanguínea, ni tampoco me voy a meter a la discusión de perrijos y tal, porque creo que es muy compleja, sino más bien reconocer que tenemos un vínculo con estos animales o con también ahora seres sintientes, y que ese vínculo se tiene que respetar y que además tiene que tener un valor ético, ¿no? sobre esas relaciones. Entonces, como vemos, el parentesco se está moviendo a otros lugares que van más allá de pensarse en lo humano y que, bueno, Lidia también yo creo que va a aportar a este tema. Discúlpenme que interrumpa, nada más quería aprovechar la ocasión para pedirles un aplauso a nuestra jefa de publicaciones, que es la maestra García Roa, que está aquí, que nos acompaña, y que es el cerebro detrás de la asociación con Utópicas y de esta preciosa edición que hoy estamos estrenando. Y le paso la palabra a Lidia para que nos hable de parentescos raros y esas cosas. Gracias. Para sumar a la pregunta que mi compañera también ya contestó, para darles otro contexto, por ejemplo, en Guatemala no existe el matrimonio igualitario y mucho menos pensar en la adopción homoparental. Entonces, como decíamos, estos parentescos son contextuales, los parentescos raros son contextuales, estratégicos. Podemos pensar que aquí en México, pues, si yo decido casarme con otra mujer es accesible, no hay ningún tema, pero en otro país no existo. Entonces, esa es la importancia de hablar de parentescos, y en el caso de nuestras sociedades, esos parentescos están regulados por el Estado a través de un contrato legal, que ya es materia que imagino les interesa. Entonces, me uno a la invitación de que se involucren en estos temas, precisamente porque de esa forma, a través de marcos jurídicos que velen por estos derechos o que los promuevan, es que podemos ir cambiando nuestras sociedades a unas sociedades más justas y libres de violencia. En cuanto a los parentescos raros, y un poco contestando la pregunta de los ejemplos, por ejemplo, el parentesco que quizás más se nos haga normal, entre comillas, o está más normalizado, pues es el de mamá y papá, ¿no? El de la familia. Si crecimos con mamá y papá que estaban casados, tuvieron hijos, y esos hijos con mamá y papá pues forman una familia, y eso ya es un parentesco, ¿no? Antes era inconcebible, como les decía, que una mujer con otra mujer se casaran y formaran un parentesco, igual que un hombre con otro hombre, igual con otras identidades sexogenéricas, ¿no? Aquí en México, por dicha, ya es posible. Entonces, por ejemplo, yo estoy casada con otra mujer, eso significa que he establecido una relación de parentesco con mi pareja, con mi esposa, ¿no? Y como les digo, si yo regreso a vivir a mi país, que es Guatemala, pues ahí no existo como esposa, no existo como legalmente, legítimamente no existe mi vínculo, ¿sí? Por eso es importante hablar de los parentescos. Y en cuanto a más parentescos raros, quizás no podemos encontrarlos ya a nivel de un marco jurídico como el que estamos hablando ahorita a través del matrimonio heterosexual y el matrimonio igualitario, sino más bien empieza a ser una estrategia precisamente con todas estas causas que mencionaste: ecologismo, ambientalismo, liberación animal, derechos de los animales, como una estrategia, porque ya existe en la cultura convivir con ciertos animales que han sido domesticados para que sean nuestros compañeras o compañeros, gatos, perros, y bueno, hay algunos animales que también fueron domesticados y que ahora están protegidos por la ley, que ya no pueden ser compañeros en casas, como aves, reptiles y demás. Pero bueno, puede ser una estrategia para velar por sus derechos, porque ahorita los animales, si bien los que más han avanzado en cuanto a los derechos son los que han sido domesticados, perros y gatos, como mencionaba Tere, este año también aprobaron una iniciativa en donde no es posible que nos prohíban que nos renten una casa o un departamento por convivir con niñas, niños o con animales domesticados, ¿no? Porque antes era, ¿tienes perros? Pues no, no te voy a alquilar. Ahora ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo poco a poco que estas familias, sobre todo en la actualidad con las personas humanas que han decidido no tener hijos e hijas humanas, pues sus vínculos familiares son con otras especies, ¿no?
Entonces pueden ser herramientas precisamente para eso, para la búsqueda de los derechos animales, sobre todo para que se les reconozca como seres sintientes, porque ahorita en la mayoría de las leyes a nivel de América Latina, los y las animales son objetos, son propiedades que existe una persona humana que es la propietaria de ese animal, ¿no? Incluso aquí en la veterinaria en la que yo llevo a mi gato, el carnet dice quién es el propietario, ¿no? Y así en masculino también. Entonces es empezar a cambiar esas concepciones de qué es parentesco, porque como construcción social y humana podemos evolucionar a una en la donde podamos encontrar más justicia, pensar en un parentesco o parentescos diversos fuera de la lógica de dominación, ¿no? No sé si te contesto la pregunta. Y también en este caso los parentescos raros son con animales, pero también hay otras legislaturas en otros países, por ejemplo, que velan por los derechos de lo que les han llamado seres tierra. ¿A qué me refiero con eso? A volcanes, ríos. Hay ríos y hay montañas que han sido reconocidas con ustedes me dirán cuál es el lenguaje técnico jurídico, que han sido reconocidos como seres sujetos de derecho, ¿no? ¿Para qué? Para protegerles, porque reconocemos que sin esos seres no podemos vivir o la vida se hace insostenible. ¿Sí? Agradecemos la presencia de todos los que nos acompañaron, así como la presencia de la doctora Sonia Venegas, el licenciado Carlos Alberto Vergara Hernández, la maestra Nancy Susana y, por supuesto, de esas grandes 4 autoras, la doctora Hortensia, la doctora Elena, la doctora Teresa y la doctora Lidia. Les deseamos un excelente día y les recordamos que a quienes gusten adquirir este libro lo pueden adquirir aquí afuera del auditorio. Muchas gracias.